Gracias, gracias hermano Henry. ¿Qué deseamos para nuestro hermano? Amén, Dios lo bendiga. Bueno, pues así como estamos de pie, vamos a continuar. Y no sin antes felicitar nuevamente también a los padres en este día. Pido a Dios que los siga bendiciendo y fortaleciendo. Y asimismo, como estamos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias a Colosenses 3:21. Vamos a meditar un rato en la palabra del Señor. Y hoy no nos acompaña nuestro hermano Luis. Salió a ser felicitado por su familia, así que anda ocupado. Pero vamos a leer el pasaje, un solo versículo, del cual vamos a traer el mensaje en esta tarde. Colosenses 3:21 dice: Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y así vamos a orar. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es grande, Señor. Asimismo te pedimos en estos momentos que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para que tu palabra fluya libremente a través de todo nuestro ser. Ilumina nuestro pensar, Señor, para que podamos comprender, guardar y sobre todo poner en práctica tu palabra, Señor, ya que para ello estamos aquí, Señor, para saber qué es lo que a ti te agrada y qué es lo que a ti te desagrada, Señor, para que podamos asimismo ser obedientes a tu palabra, Señor. Te pedimos esto, Señor. También te pedimos que bendigas a todos los padres en este día. Donde quiera que se encuentren, Señor, bendícelos, guíalos, protégelos, Señor. Y gracias por la oportunidad que nos has dado de poder estar aquí en este día. Te pedimos esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar? En esta mañana nuestro texto es simple y directo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y viendo este pasaje aquí, naturalmente podemos ver que se divide en tres partes. Primero, ¿a quién va dirigido? A los padres, ¿sí? Segundo, nos da un mandamiento, un mandato: no exasperéis a vuestros hijos. Y en tercer lugar, también nos da el propósito de ese mandamiento o de ese mandato, que es para que no se desalienten. Pero como podemos ver ahí, naturalmente podemos ver que está en tres partes. Y esta mañana vamos a examinar esas tres partes, pero en el orden reversivo o en el orden reverso. Primero vamos a dirigir nuestra atención a la meta de los padres cristianos, que es criar hijos sin desalentarlos. En segundo, vamos a ver el deber de los padres cristianos, que es no hacer aquellas cosas que desalientan a los hijos. Y finalmente vamos a enfocarnos en la paternidad, porque vamos a hablar de los padres, ¿verdad? Pero antes de entrar en el tema de los padres, también no nos olvidemos de nuestro Padre Celestial, la paternidad que Él, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha mostrado, nos ha revelado. Y en la oración modelo del Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a llamar a Dios Padre. Inclusive dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor Jesús les enseñó que Dios no es
También el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos que Dios no es Padre de todos. Allá en Juan 8, 42 y 44 dijo, aquellos que se negaban a seguirle, dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amarías, porque yo salí de Dios y vine de Él. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Así que Dios solo es Padre de aquellos que son guiados por el Espíritu de su Hijo. En Romanos 8, 9 y 14, 15, Pablo dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que no todo el mundo puede reclamar ese gran privilegio de conocer a Dios como Padre. Solo aquellos que han nacido de Dios, nos dice Juan 1:13, solamente aquellos que reciben a Cristo, Juan 1:12, y solo aquellos quienes son guiados por el Espíritu, como vimos en Romanos 8:14, tienen derecho de recibir la herencia de los hijos y las promesas, como la que nos menciona Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? El privilegio de la oración y de la promesa de que Dios obra todas las cosas para tu bien, para nuestro bien, es parte de la herencia de los hijos. Eso es lo que significa tener un Dios como Padre. Y también quise comenzar con hablando de la paternidad de nuestro Padre Celestial, porque hay dos razones por las que quise comenzar de esa manera. Una es que toda la paternidad humana debe ser, deberíamos usarla como patrón de la paternidad divina. O sea, debemos ver a nuestro Padre Celestial como ejemplo para llevar a cabo nuestra paternidad humana. La guía de cada padre debería ser vivir de tal forma que sus hijos puedan ver cómo es nuestro Padre Celestial. Ellos deben ver en el Padre humano un reflejo, aunque no perfecto, del Padre Celestial, en su fuerza, ternura, en su ira, en su misericordia, en su exaltación, en su sabiduría y en su guía paciente. La tarea de cada padre humano es ser una imagen del Padre del cielo para sus hijos. Esa es una razón. La otra razón por la que comencé hablando de la paternidad de Dios es para darle relevancia a este mensaje para todos en esta sala, en este lugar, ya sean padres o no, y ya sea que tengan un padre cristiano o no. Quiero dejar en claro desde el principio que la tristeza que muchos podemos sentir por nunca haber tenido un padre como el que voy a describir aquí, y la tristeza que otros puedan sentir por nunca haber sido un padre como el que voy a describir esta mañana, esa tristeza puede ser superada con gozo porque Dios ofrece su paternidad a cualquiera que acepte el regalo de adopción al confiar en Cristo y al que rinda su guía al Espíritu Santo. Así que si alguno de nosotros no tuvimos a nuestro lado un padre terrenal,
alguien que nos guió o alguien que nos pudiera guiar en este mundo. Pues, como dijo nuestro hermano Henry, hay algunos que cuando vienen a Cristo encuentran precisamente ese Padre que nunca tuvieron. Así que todo lo que necesitamos hacer es aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, para poder experimentar la presencia de un Padre al cual, la presencia de nuestro Padre Celestial, de la ausencia del Padre terrenal que tal vez no tuvimos. Así es de que en su misericordia Dios nos provee de esa gran gracia. También en este mensaje hay dos maneras de escuchar este mensaje. Uno es tomarlo como una exhortación directa de la palabra de Dios a los padres de cómo criar a sus hijos. La otra es tomarlo como una parábola que señala la forma en que el Padre Celestial ama a aquellos que creen y siguen a su Hijo. Pero en especial, pues yo quisiera y espero que todos ustedes escuchen en ambos sentidos, ¿sí? Que escuchemos este mensaje como una exhortación, pero también que lo veamos como esa imagen de nuestro Padre Celestial que ama a aquellos que siguen a su Hijo Jesucristo. Y el primer punto que vamos a ver en esta mañana nos dice el texto aquí, para que no se desalienten. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. La meta de un buen padre es criar hijos sin desalentarlos. La palabra desalentar significa desanimar, quitar el ánimo, perder el vigor, desinteresarse, desmoralizar, descorazonar, desesperar. Así que no seas el tipo de padre que cría a sus hijos para que sean ese tipo de personas, ¿sí? En lugar de eso, desarrolla un estilo de paternidad que produzca el desaliento opuesto. ¿Qué es el desaliento opuesto? Bueno, pues lo opuesto de estar desalentados es tener esperanza. Lo opuesto de estar desalentado también es ser feliz. Lo opuesto de estar desalentado también es estar confiado y ser valiente, ¿sí? Así que podríamos decir que la forma negativa del verbo 21 aquí también implica un mandamiento positivo. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pero esto no significa que solo se deba evitar un tipo de paternidad. También significa que debemos perseguir el otro tipo de paternidad, el tipo de paternidad que da esperanza en vez de desaliento, que da felicidad en vez de desaliento, que da confianza y valor en lugar de desaliento. Si no hacemos eso, pues no estamos haciendo nada que sea distintivamente cristiano. Es más, podría decir que no hay un padre en 10,000 que piensen que el objetivo de la paternidad debe ser desalentar a los hijos. ¿Verdad que no? Pero el apóstol Pablo se sentiría penado si todo lo que yo hiciera fuera usar sus palabras simplemente porque expresan algo de sentido común o algo de sabiduría natural, de sabiduría humana. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para confirmar la percepción. Bueno, fue inspirado por el Espíritu de Dios, o sea que al escuchar estas palabras no son palabras directamente que nacieron de Pablo, sino que vienen del Espíritu de Dios. Y no fueron dadas para confirmar la percepción de cualquier psiquiatra, ¿sí?
¿Por qué? Porque él fue inspirado para enseñar a los padres cosas como las que nos dice en 1 Corintios 2:9 al 13 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que lo que quiero decir es esto: la enseñanza de Pablo pone en claro que cuando él dice que debemos ser padres que dan esperanza en vez de desaliento, él quiere decir esperanza en Dios. ¿Sí? No esperanza en el dinero, o esperanza en la popularidad, o esperanza en la educación, o esperanza en un esposo o esposa, o esperanza en el éxito personal. Lo que Dios quiere, lo que Dios quiere decir y nos dice por medio del apóstol Pablo, es que enseñemos a nuestros hijos a tener esperanza en Dios, ¿sí? No en lo terrenal, sino esperanza en Dios. Si le hubiéramos preguntado a Pablo, a Jesús, ¿qué tipo de libertad del desaliento quieres que tengan nuestros hijos? Él no hubiera dicho: quiero que tus hijos sean librados del desaliento al ser llenos con la esperanza de que tendrán fortuna, o de que serán famosos, o intelectuales, o casados, o exitosos. Sabemos que eso no es lo que Él quiere decir. Él quiere decir que sean los tipos de padre, que seamos los tipos de padre que no desalentemos a nuestros hijos, sino que los llenemos de la esperanza de Dios, o la esperanza en Dios. Y cuando consideramos la felicidad como lo opuesto al desaliento, Pablo no se contentaría si un padre simplemente hiciera sentir bien a su hijo dándole todo lo que se le antojara, ¿o sí? ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que existe una felicidad que mata. Hay cierto tipo de felicidad que la Escritura dice que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza, nos dice Santiago. ¿Por qué? Porque existe una felicidad que no tiene nada que ver con Dios y por lo tanto no tiene valor a los ojos de Dios. Porque esa felicidad solamente viene de la creación y no del Creador. Esta no es la felicidad que Pablo quiere que los padres pongan en lugar del desaliento. Pero existe otro gozo que viene de la expresión que nos da el salmista en el Salmo 4, 7 y 8. Dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. Sí, unos eran felices porque tenían mucho que comer. Pero dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces ¿qué? Vivir confiado. ¿Sí? Así que padres, no desalienten a sus hijos, sino llénenlos con el gozo del Señor, enseñándolos desde temprana edad, y muéstrenle desde temprano que también
a través de muchas tribulaciones, entraremos al reino de Dios. Como nos dice Hechos 14:22. Pero que aún así, cuando pasen por todas esas tribulaciones, que aún así se pueden regocijar en esas tribulaciones. Porque Pablo nos dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado en Dios. No los desalientes, hazlos felices en Dios, ayudándolos a esperar en Él, a esperar en Dios. También cuando consideramos la confianza como lo opuesto al desaliento, el mensaje de la Escritura toma un alejamiento dramático del sentido común natural de la sabiduría humana o del mundo. Porque el mundo dice, no desalientes al niño, ayúdalo a incrementar su autoconfianza, que tenga autoconfianza. ¿Se han escuchado eso? Pero contrario a eso, la Escritura nos dice, no desalientes al niño, sino incrementa su confianza en Dios. Ayúdalo a incrementar su confianza en Dios, no en sí mismo. De hecho, la Escritura es más precisa que eso, porque enseña, no desalientes al niño, sino haz lo que puedas para desenraizar, o sea, quitar su confianza en sí mismo y reemplazarla con la confianza en Dios. Y cuando nos enseña a desenraizar la autoconfianza, quiere decir desenraizar el deseo de tener y de aparentar tener autoconfianza o autosuficiencia. Jeremías 17:5, en la traducción, no la Reina Valera, sino del lenguaje actual, dice, yo, el Dios de Israel, declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. La Escritura sabe que la mayoría de las personas no tienen éxito al sentir autoconfianza. La mayoría de las personas son muy infelices por su inhabilidad de aparentar autoconfianza, autoseguridad o autocontrol. Así que cuando la Escritura nos enseña a desenraizar la autoconfianza, significa ir a la raíz, no a las ramas, sino ir tras el deseo de tener autoconfianza y no de las débiles manifestaciones que logran llegar hasta las acciones de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, para mejor entender esto, veamos una ilustración vívida de cómo Dios, nuestro Padre Celestial, hizo precisamente a través de la vida de Pablo eso, ¿sí? Desenraizarlo de la autosuficiencia de Pablo. Porque cuando leemos acerca de Pablo, de Saulo, Pablo era un hombre tremendo, muy estudiado. Es más, él menciona varias cosas en las que él confiaba, pero que cuando conoció a Cristo, él dijo, todo eso lo tengo, ¿por qué? Por basura. ¿Sí? Porque él era un hombre autosuficiente, o al menos él se consideraba autosuficiente.
autoconfiado en sí mismo. Así que Dios tuvo que hacer un trabajo en la vida de Pablo, desenraizarlo de esa autoconfianza, de esa autosuficiencia. Podemos leer en 2 de Corintios 1, 8 y 9. Y aquí podemos ver una descripción de cómo Dios, el Padre, estuvo trabajando con Pablo como 20 años después de su conversión, lo que significa que esto es un pecado cuya raíz está profundamente enraizada en todos nosotros. Nos dice Pablo ahí: porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. ¿Sí? Dios hizo pasar a Pablo y sus acompañantes por esta tribulación, donde ellos ya se daban por muertos, porque no podían ver la salida. ¿Sí? Dice, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Pero fíjense lo que dice aquí: a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, o que tuviéramos confianza no en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. En otras palabras, el propósito divino de la aflicción de Pablo era, como es el propósito de toda disciplina paterna, desenraizar la autoconfianza que quedaba en el corazón de Pablo y arrojarlo solo en Dios. ¿Sí? Que confiara en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no quería Dios que Pablo tuviera confianza? ¿Porque Dios quería que él fuera desalentado, sin fuerza, triste, débil, temeroso? ¿Es lo que quería Dios para Pablo? No. Porque fue Dios quien vino a Pablo allá en Corinto y le dijo: no temas, sigue hablando, no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Sí? Y esa es la confianza que debemos instruir en nuestros hijos, que sepan a depender de Dios. Los educamos para que sean independientes de nosotros, ¿sí o no? Porque queremos que sean independientes de nosotros, pero tenemos que enseñarlos a que dependan de Dios, que sean independientes de nosotros, pero que dependan completamente en Dios. Amén. Así que esa es la confianza que debemos alentar en nuestros hijos, y esa no es autoconfianza, sino una confianza en la gracia y el poder de Dios, recordándoles: no temas, yo estoy contigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que podemos poner nuestra plena confianza en Dios, porque si Él nos promete que va a estar con nosotros hasta el fin del siglo, ¿para qué queremos confiar en nuestra propia prudencia? ¿Para qué queremos confiar en nosotros mismos? ¿Para qué queremos confiar en otros cuando tenemos a Dios que nos ha prometido estar ahí con nosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo? ¿Amén? Un pastor escocés del siglo XIX, se llamaba Andrew Bonar,
Dijo con respecto a la crianza de los hijos: les decimos que son pecadores expuestos a la ira y la maldición de Dios. En otras palabras, le enseñas al niño a perder la esperanza de toda autoconfianza y a dirigir su deseo por una confianza en la gracia de Dios. Porque la meta de los padres bíblicos es tener hijos que digan, con el salmista allá en el Salmo 60:11, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Así que un buen padre meditará: ¿cómo puedo ser como mi Padre Celestial? ¿Cómo puedo borrar la autoconfianza del corazón de mis hijos y llenarlos con la confianza, el valor, el celo y la resolución que está enraizada en la gracia y el poder de Dios y no en ellos mismos? ¿Cómo puedo ser el tipo de padre cuyos hijos no se desalientan ni pierden el vigor o se entristecen o se descorazonan, sino que están llenos de esperanza de Dios, de felicidad en Dios, confianza en Dios y valor para intentar cosas grandes para la gloria de Dios? Bueno, esta pregunta nos lleva a la segunda parte de nuestro texto. ¿Cómo podemos hacer eso? Y aquí mismo nos dice: no exasperéis a vuestros hijos. ¿Sí? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no, ¿qué? Se desalienten. Y también vemos aquí que el mandamiento es negativo, algo que debe evitarse. Es una advertencia en contra del mal uso de la autoridad legítima. Pablo nos acaba de decir en el verso 20, hijos, sed obedientes, o nos dice en el verso 20, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y ahora en el versículo 21, él advierte a los padres de que se cuiden del mal uso de la autoridad dada por Dios. Y el mal uso que él tiene en mente es que los padres puedan tratar a sus hijos de tal forma que su espíritu sea quebrantado y se vuelvan seres desalentados sin esperanza. Pablo llama a este mal uso exasperarlos. No exasperéis a vuestros hijos. En Efesios 6:4 se usa una palabra diferente que específicamente significa no provoquéis a ira. ¿Sí? No provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero aquí en Colosenses 3:21 se usa una palabra muy general y puede ser utilizada positivamente, como en 2 de Corintios 9:2, donde dice que los cristianos de Acaya provocaron a los cristianos de Macedonia a que fueran más que generosos. En otras palabras, los estimularon, ¿sí? Los motivaron. Así que eso es lo que debemos de hacer nosotros como padres: estimular a nuestros hijos, motivarlos. Al seleccionar esta palabra amplia y general, creo que Pablo nos quiere enseñar que los padres deben evitar todo lo que arruine la confianza de un niño en Dios y los deje sin esperanza y sin aliento. Para esto, pues se requiere una sabiduría tremenda de parte de los padres, porque no todos los desalientos a corto plazo resultan en desesperanza a largo plazo. Por el contrario, nuestro Padre Celestial claramente trae a nuestras vidas constantemente frustraciones y desalientos. ¿Sí o no? Desalientos a corto plazo, precisamente para ponernos sobre un nuevo paso de fe, para que nuestra fe vaya, ¿qué? Creciendo. Y para ver esto se necesita gran sabiduría.
Así que preguntemos entonces, ¿qué hacen los padres para exasperar a sus hijos a un desaliento y desesperanza a largo plazo? ¿Qué es lo que hace un padre para desesperar a un hijo o desalentarlo a largo plazo? Bueno, vamos a ver dos cosas. Primero, algunos padres fallan en ser felices y esperanzados y confiados en Dios. Por eso dice, no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Así que lo que somos en relación con Dios es mucho más importante que cualquier técnica en particular, ¿sí?, que tratemos de implementar. Porque si no lo tenemos, no lo podemos dar. Así que primeramente tenemos que asegurarnos de que nosotros lo tengamos, ¿sí?, de que nosotros confiemos en Dios y que nuestros hijos vean que nosotros confiamos en Dios. Por ejemplo, no solamente por palabras. ¿Esperan tus hijos en Dios si tu esperanza está puesta en el dinero? ¿Serán tus hijos felices en Dios si ellos ven que el ir a pescar para ti es una experiencia más feliz que la adoración? ¿Pondrán tus hijos su confianza en Dios si toda tu conducta comunica el deseo de parecer autosuficiente? ¿Podrán ver eso tus hijos en ti? Y claro, sabemos que el trabajo más importante que un padre puede hacer por sus hijos es que sus hijos se conviertan ¿a quién? A Cristo, que vean a Cristo, que conozcan a Cristo. Pero como mencioné al principio, nosotros como padres debemos ser imagen de nuestro Padre Celestial, aunque imperfectos, pero nuestros hijos deben ver ese ejemplo en nosotros como padres. ¿Amén? Porque es muy difícil transmitir, hablar de Dios a alguien que no lo puede ver, porque a Dios no lo podemos ver, ni tocar. Pero nuestros hijos sí nos pueden ver a nosotros y nos pueden tocar. Y de esa manera se pueden relacionar. Puede haber una mejor relación o ver una mejor relación entre lo que es la relación entre padre e hijo. Así que la estrategia más importante para criar hijos es volverse un hombre nuevo en Cristo, cuya esperanza y felicidad y confianza está en Dios y no en sí mismo. Sabemos que esto es cierto por las Escrituras, porque ahí se nos enseña a imitar a nuestro Padre Celestial. Se nos dice que seamos santos, ¿cómo qué? Como Él es ¿qué? Santo. Se nos dice que seamos misericordiosos, como Él es ¿qué? Misericordioso. Ser un buen hijo es copiar a un papá. ¿Sí? Así que en lo espiritual, si queremos ser buenos creyentes, buenos hijos de Dios, pues tenemos que imitar a nuestro Padre Celestial. En el nivel humano, si queremos ser buenos hijos, pues tenemos que imitar a alguien, ¿no? Ver a alguien. Y en este caso, ver a nuestros padres. Así que ser un buen hijo es copiar a un papá, imitar un padre. Y cuando imitamos a un padre, a nuestro padre, lo honramos. Y a nosotros se nos manda
Que debemos de honrar ¿a quién? A nuestros padres. Así que la pregunta más importante que podemos hacer no es qué debo enseñarles a mis hijos, sino quién soy yo delante del Dios vivo y delante de mis hijos. Esto es lo primero que los padres pueden hacer para exasperar a sus hijos a un desaliento y desesperanza a largo plazo. Cuando no hacemos eso, ellos pueden fallar en ser esperanzados, felices y confiados en Dios. Lo segundo que los padres pueden hacer para provocar a los hijos a un desaliento y desesperanza a largo plazo es disciplinarlos de forma impulsiva, errática e inconsistente. La disciplina impredecible, impulsiva y hostil hacia los niños temerosos, amargados, engañosos y desalentados. ¿Por qué? Porque ellos no saben de dónde o por dónde vendrá la próxima explosión. Ellos se dicen a sí mismos, ¿para qué sirve? ¿Para qué pensar que ser bueno es mejor que ser malo? Si cuando me porto bien o me porto mal, de todos modos, me disciplinan. Así el espíritu de esperanza moral se rompe y en su lugar viene un maniobrar calculado, engañoso y sin aliento. Por otra parte, cuando la disciplina es controlada, apropiada, consistente y basada en reglas claras y en principios de justicia en el hogar, lo que se crea ahí es una atmósfera donde los niños, los hijos, afloran, crecen en libertad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos conocen sus límites y se sienten seguros y libres para soñar y jugar y planear y trabajar dentro de esos límites de justicia. Ellos ganan confianza en que esta es la manera como Dios es. Y cuando vemos a Dios, en realidad vemos que así es Dios. Dios no es un Dios caprichoso que de repente algo lo hace enojar y recala con alguien más. ¿Sí? Él no es impulsivo, Dios no es errático y Dios no es inconsistente. Porque tenemos un Dios que es un Dios ¿de qué? De orden. ¿Amén? Un Dios de orden. Hay justicia templada con misericordia. Hay esperanza y aliento. Así que en ese ambiente podemos crecer como hijos y nuestros hijos pueden crecer también, ¿así? Así que padres, no exasperéis a vuestros hijos siendo impulsivos, erráticos o inconsistentes en la disciplina. Seamos como nuestro Padre en los cielos para que nuestros hijos puedan conocerlo mejor y volverse esperanzados y felices y confiados en Él. Y podríamos hablar mucho en este tema, ¿verdad? Pero el tiempo se va rápidamente. Así que pasamos al tercer punto, padres. Y solamente nos vamos a referir aquí a este término muy brevemente. El verso antes, el verso 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Así que esto enseña claramente que tanto las madres como los padres deben ser, ¿qué? Obedecidos. Madres y padres deben compartir autoridad sobre sus hijos, pero aquí en el versículo 21 la palabra padres está siendo usada en particular a los padres. O sea, a los padres
al papá, mejor dicho, a los papás. No solamente no a ambos como padres, mamá y papá, sino al papá en particular. ¿Por qué? Porque existe un rol particular que la Escritura le da a los esposos y padres. Los padres tienen una responsabilidad especial en la vida moral de la familia. Es más, la palabra de Dios también menciona que el padre debe ser el sacerdote del hogar, ¿sí? El que pone el ejemplo en las cosas espirituales en el hogar. Amén. Así que padres, hay que tomar esa responsabilidad para que podamos ser padres que dan esperanza, felicidad, confianza a sus hijos, porque nosotros mismos hemos encontrado aquel a quien nos da esperanza, felicidad y confianza. Y ese es nuestro Padre Celestial. Así que, en cuanto más imitemos a nuestro Padre Celestial, más podemos transmitir esa imagen a nuestros hijos. La imagen del Padre Celestial que ellos no pueden ver, que no podemos ver, que no podemos tentar, se vuelve visible en la vida que nosotros vivamos delante de ellos. Y para eso, como dije, no se necesitan técnicas, simplemente se necesita meditar más en la palabra de Dios, conocer más a Dios para que podamos ser más semejantes a Él. ¿Amén? Bueno, pues ahí nos vamos a detener y nuevamente les deseo feliz Día de los Padres y así vamos a ponernos de pie en esta tarde y ser despedidos orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, la cual siempre nos muestra, nos transmite tu deseo, Señor, nos